Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, donde hoy comenzamos un fascinante viaje por la vida de Felipe II de España, conocido como el Prudente, un monarca cuyo imperio fue tan extenso que se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Durante su reinado, España vivió una era de expansión sin precedentes, enfrentándose a Francia e Inglaterra, creando la legendaria Armada Invencible, y uniendo el reino de Portugal a la corona española. Esta biografía, dividida en 3 capítulos, explora su infancia, sus amores y desafíos, y su legado imperial, respondiendo a la petición de Diana Carolina Posada, Dulce Vejez, Daniel Jefe, Azucena Castillo, Eiffel o Ana Méndez, Daniela Mansilla, Verónica del Campo, D.T. Islas, Federico Sandro Ave, Mabel Rubio, Dulce Bazán, Valentina María José, Roberto Ofelia Pimentel, Nicolás Ponce León, Jingy Rubio, y Switch Mejor. También quiero felicitar por su cumpleaños a Titín Soto. Acompañadme en esta historia épica que comienza en las calles empedradas de Valladolid, donde un príncipe nació bajo el peso de un destino grandioso. El 21 de mayo de 1527, las campanas de la Catedral de Valladolid resonaron con un fervor que parecía estremecer los cimientos de Castilla. En el Palacio de Pimentel, un imponente edificio de piedra tallada que dominaba la ciudad, nació Felipe, de Austria y de Avis, primogénito del emperador Carlos I de España y V de Alemania y de Isabel de Portugal. Este niño, envuelto en paños de seda bordados con el águila bicéfala de los Habsburgo, era la esperanza de un imperio que se extendía desde las frías llanuras de Flandes hasta las selvas humeantes de Nueva España. Su llegada al mundo fue un acontecimiento que trascendió las paredes del palacio, desatando una ola de celebraciones que resonó en toda España. Las calles de Valladolid se transformaron en un escenario de júbilo. Los caballeros, con armaduras relucientes que reflejaban el sol de mayo, competían en torneos que levantaban nubes de polvo en la Plaza Mayor. Los músicos, con liras, tambores y flautas, llenaban el aire con melodías que mezclaban la solemnidad de la corte con la alegría del pueblo. Los banquetes, servidos en mesas adornadas con flores frescas y candelabros de plata, reunían a nobles de toda la península, los duques de Alba, los marqueses de Astorga, y los condes de Benavente brindaban por el nuevo príncipe. El pueblo, apiñado en las esquinas, celebraba con vino y hogazas de pan, cantando alabanzas al niño que, decían, llevaría a España a nuevas cumbres. En el palacio, Isabel, agotada tras un parto difícil, sostenía a Felipe con una mezcla de orgullo y ternura, susurrándole palabras en portugués que evocaban los mares de Lisboa. Carlos, desde un trono improvisado en el salón principal, recibía embajadores de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio, sus ojos brillando con la certeza de que su hijo heredaría un reino sin igual. Felipe, aún inconsciente del destino que lo aguardaba, dormía plácidamente en una cuna de roble tallada con motivos de leones y castillos. Su nacimiento no fue solo un evento familiar, fue un símbolo de la ambición imperial que definiría su vida, un presagio de los desafíos y glorias que lo esperaban. Los astrólogos de la corte, consultados por Carlos, predijeron que el niño sería un gobernante sabio pero probado por la adversidad, una profecía que resonaría en los años venideros. La infancia de Felipe fue un delicado equilibrio entre el amor maternal y una disciplina que rayaba en la severidad. Isabel de Portugal, una reina de belleza etérea y voluntad de acero, era la figura central en la vida del joven príncipe. En los momentos privados, Isabel era una madre cariñosa, envolviendo a Felipe en abrazos cálidos y cantándole nanas portuguesas que hablaban de navegantes y dragones. En las noches claras de Castilla, lo llevaba a los balcones del palacio de Pimentel para enseñarle las constelaciones, señalando Orión y Casiopea con una sonrisa que iluminaba su rostro. El cielo es un mapa, Felipe, le decía, y tú debes aprender a leerlo como leerás los corazones de los hombres. Estas palabras, dichas con suavidad, se grababan en la mente del niño, alimentando su curiosidad por el mundo. Pero en público, Isabel se transformaba en una reina implacable,
obsesionada con moldear a su hijo en un digno sucesor de su padre, un emperador cuya corona abarcaba medio mundo. Cada error de Felipe era corregido con una frialdad que lo dejaba temblando. Una palabra mal pronunciada durante una lección, un gesto descuidado en la mesa, o una postura desgarbada eran suficientes para ganarse una reprimenda. Eres el hijo de un emperador, le decía, sus ojos oscuros perforando los suyos. No puedes permitirte la debilidad. Estas palabras, repetidas como un mantra, forjaron un carácter que oscilaba entre la obediencia y la introspección. Felipe, aunque temía decepcionarla, adoraba a su madre, viéndola como un faro de fortaleza y devoción. Cuando Isabel lo elogiaba tras una lección bien aprendida, su aprobación era un tesoro más valioso que cualquier corona. Felipe creció junto a sus hermanas, María y Juana, en los amplios salones del palacio, donde los tapices de escenas bíblicas cubrían las paredes y los candelabros proyectaban sombras danzantes. María, seria y reservada, compartía con Felipe su amor por los libros, leyendo juntos crónicas de los reyes visigodos o poemas de Garcilaso de la Vega. Juana, la menor, era un torbellino de risa y picardía, siempre lista para arrastrar a Felipe a juegos en los jardines. Los tres corrían entre fuentes de mármol y rosales perfumados, representando batallas imaginarias donde Felipe era un caballero que salvaba reinos de dragones y herejes. Juana, con su ingenio y su sonrisa traviesa, se convirtió en la favorita de Felipe, su aliada en un mundo dominado por adultos severos. En las noches, cuando el palacio se sumía en el silencio, los hermanos se reunían en secreto en la alcoba de María, contándose cuentos de fantasmas y héroes, un hábito que Felipe atesoraría como un refugio de su infancia. Los días de Felipe estaban llenos de lecciones, pero también de momentos de libertad. Isabel, consciente de que su hijo necesitaba equilibrio, lo llevaba a pasear por los campos de almendros que rodeaban Valladolid. Allí, bajo el sol dorado, le enseñaba a montar a caballo, corrigiendo su postura con paciencia mientras el viento llevaba el aroma de la tierra húmeda. En esos paseos, Isabel le hablaba de su infancia en Lisboa, de los barcos que surcaban el Atlántico y de los reyes portugueses que desafiaron a los moros. Felipe escuchaba embelesado, soñando con aventuras que algún día, prometía, viviría. Estos instantes de complicidad eran un bálsamo para el príncipe, un contraste con las exigencias de sus tutores y las expectativas que lo aplastaban. Isabel también fomentaba el amor de Felipe por la música. Le regaló un pequeño laúd, que él aprendió a tocar con dedos torpes pero entusiastas, practicando melodías que evocaban los paisajes de Portugal. En las tardes tranquilas, madre e hijo se sentaban en un patio del palacio, ella bordando mientras él tocaba, sus notas llenando el aire con una dulzura que suavizaba incluso los corazones de los criados. Estos momentos, aunque breves, eran un recordatorio de que, bajo la corona, Isabel era una madre que soñaba con la felicidad de su hijo. La felicidad de Felipe se desmoronó en mayo de 1539, cuando Isabel de Portugal murió tras un parto complicado. Con apenas 12 años, el príncipe sintió que el mundo se derrumbaba. La noticia llegó en una mañana soleada, mientras Felipe estudiaba geografía en su cámara, trazando mapas de los Países Bajos con una pluma de ganso. Su tutor, un anciano, clérigo de mirada compasiva, le tomó la mano y le dijo con voz quebrada: «Vuestra madre ha ascendido al cielo». Felipe, incapaz de procesar la pérdida, corrió a los aposentos de Isabel, solo para encontrar un lecho vacío y un silencio que lo aplastó. Durante días, apenas habló, encerrado en su alcoba, aferrándose a un pañuelo bordado con las iniciales de su madre, un regalo que ella le había dado en su último cumpleaños. La muerte de Isabel no solo rompió el corazón de Felipe, transformó su vida. Carlos, abrumado por sus campañas en Italia y Alemania, delegó la crianza de su hijo en ayas y tutores, dejando a Felipe huérfano de afecto paterno. Fue apartado de María y Juana, enviadas a otros palacios para su educación, una separación que lo sumió en una soledad profunda. Sus días, antes llenos de juegos y risas, se convirtieron en una rutina de estudio y disciplina.
Los tutores, siguiendo las órdenes de Carlos, intensificaron su formación, decididos a forjar un príncipe digno de un imperio. Felipe, aunque obediente, comenzó a desarrollar un carácter reservado, su mirada gris ocultando un torbellino de emociones. En las noches, cuando la soledad lo abrumaba, rezaba ante un pequeño altar en su cámara, pidiendo a Dios que cuidara de su madre y le diera la fuerza para cumplir con su legado. El palacio, antes un lugar de calidez, se volvió frío y silencioso. Las risas de Juana ya no resonaban en los pasillos, y los paseos con María eran un recuerdo lejano. Felipe encontraba consuelo en la naturaleza, escapando al bosque cercano a Valladolid para cazar liebres o simplemente sentarse bajo un roble, escuchando el canto de los pájaros. Allí, lejos de los ojos de sus tutores, podía ser un niño, no un príncipe, pero incluso en esos momentos de libertad, la sombra de su madre lo seguía, su voz recordándole que debía ser fuerte, que debía ser digno. En uno de esos escapes, Felipe talló las iniciales de Isabel en un árbol, un gesto secreto que lo conectaba con ella, prometiendo en silencio que honraría su memoria. La educación de Felipe fue un pilar fundamental de su formación, diseñada para prepararlo para gobernar un imperio que abarcaba continentes. Sus tutores, seleccionados entre los más eruditos de Europa, eran maestros en disciplinas que iban desde la teología hasta la estrategia militar. Cada día comenzaba al alba con oraciones en la capilla del palacio, donde Felipe, arrodillado ante un crucifijo, recitaba salmos en latín. Estas sesiones reforzaban su fe católica, que se convertiría en el eje de su vida, guiando sus decisiones. Como rey, luego, se trasladaba a su cámara de estudio, una sala con altas ventanas que dejaban entrar la luz del amanecer, donde lo esperaba un montón de libros y mapas. La geografía era una de sus materias favoritas. Con un compás en mano, trazaba las fronteras de los territorios Habsburgo, desde los puertos de Amberes hasta las minas de Potosí. Los mapas, dibujados con tinta negra y coloreados con pigmentos vibrantes, eran ventanas a un mundo que Felipe soñaba con gobernar. Sus tutores le enseñaban los nombres de ríos, montañas y ciudades lejanas, explicándole cómo cada territorio contribuía al poder de España. La literatura clásica ocupaba otro lugar importante. Leía a Virgilio y Cicerón, memorizando pasajes que exaltaban la virtud y el sacrificio. La cartografía, una ciencia en auge, le fascinaba. Pasaba horas dibujando mapas imaginarios, donde castillos y fortalezas defendían un reino perfecto. Las matemáticas y la filosofía llenaban las tardes, junto con lecciones de música y danza, esenciales para un príncipe cortesano. Felipe perfeccionó su técnica con el laúd, tocando melodías que evocaban los paisajes de Castilla, aunque prefería practicar en soledad. Sus tutores lo obligaban a ensayar danzas como la pavana, destinadas a las ceremonias de la corte, un ejercicio que encontraba tedioso pero necesario. La esgrima y la equitación fortalecían su cuerpo frágil, y aunque nunca fue un guerrero nato, manejaba la espada con elegancia, guiado por un maestro italiano que le enseñaba a moverse con la precisión de un duelista. Los idiomas eran un desafío. Dominó el latín, aprendió francés con dificultad, y apenas rozó el italiano, una limitación que más tarde le pesaría en sus tratos con los Habsburgo austriacos. El arte y la arquitectura capturaron su imaginación. Inspirado por los relatos de palacios renacentistas en Italia, Felipe dibujaba planos de catedrales y fortalezas, soñando con construcciones que reflejaran la grandeza de su linaje. Su tutor de arte, un monje italiano, le enseñaba los principios de la perspectiva y el uso del color, mostrándole grabados de Miguel Ángel y Rafael. Felipe, con un cuaderno siempre a mano, esbozaba torres y cúpulas, prometiendo que algún día construiría un monumento que rivalizara con los de Roma. En una ocasión, presentó un dibujo de una catedral a su tutor, quien, impresionado, lo comparó con los diseños de Bramante, un elogio que llenó de orgullo al joven príncipe. La religión era el núcleo de su educación. Los clérigos le inculcaron un fervor católico que rayaba en la obsesión, enseñándole que su deber era defender la fe contra herejes y enemigos.
Le contaban historias de los mártires, de San Lorenzo quemado en una parrilla, y de Santa Catalina, enfrentando a los paganos, instándolo a ser un soldado de Cristo. Esta piedad, combinada con su carácter introspectivo, lo convirtió en un joven serio, casi melancólico, que encontraba consuelo en la oración y la contemplación. En su cámara, tenía un pequeño altar con una virgen de madera, ante la cual rezaba cada noche, pidiendo sabiduría y fuerza para cumplir con las expectativas de su linaje. Un episodio traumático marcó a Felipe a los 12 años, el traslado del féretro de su madre a Granada. Por orden de Carlos, Felipe fue designado para acompañar el cortejo fúnebre, un viaje que lo llevó por caminos polvorientos y aldeas silenciosas. Junto a él viajaba Francisco de Borja, un noble de mirada grave que intentaba consolarlo con palabras de fe. El príncipe, vestido de luto con una capa negra que le pesaba como plomo, apenas dormía, su cuerpo exhausto pero su mente incapaz de descansar. Los cascos de los caballos resonaban en la noche, y el llanto de las plañideras, contratadas para el cortejo, perforaba el silencio, un sonido que se clavaba en el corazón de Felipe como un cuchillo. Cuando llegaron a Granada, los religiosos de la catedral exigieron abrir el ataúd para confirmar la identidad de la reina. Felipe, obligado a presenciarlo, se situó junto al féretro, su corazón latiendo con fuerza. Cuando levantaron la tapa, un hedor insoportable llenó el aire, y el cadáver de Isabel, en avanzado estado de descomposición, apareció ante los ojos de los presentes. Su rostro, antes radiante, estaba desfigurado, sus manos cruzadas sobre el pecho, apenas reconocibles. Felipe, petrificado, sintió náuseas y un dolor que lo atravesó como una espada. Incapaz de moverse, vio como los religiosos cerraban el ataúd, murmurando oraciones. Francisco de Borja, con lágrimas en los ojos, le puso una mano en el hombro, pero Felipe no respondió, su mente atrapada en la imagen de su madre destruida por la muerte. El impacto fue devastador. Durante semanas, Felipe apenas habló, sus noches plagadas de pesadillas donde veía el rostro descompuesto de Isabel. Su fe, hasta entonces un consuelo, se intensificó, llevándolo a rezar con un fervor casi desesperado. Construyó un pequeño altar en su cámara, donde pasaba horas arrodillado, pidiendo a Dios que cuidara de su madre y lo guiara en su ausencia. Este trauma endureció su carácter, haciéndolo más reservado y piadoso, con una conciencia aguda de la fragilidad de la vida. Francisco de Borja, conmovido por el sufrimiento del príncipe, le prometió que Isabel vivía en el cielo, un consuelo que Felipe aferró con desesperación, aunque nunca borró el dolor. El viaje a Granada también marcó el inicio de una relación especial con Francisco de Borja, quien se convirtió en una figura paterna para Felipe en los años siguientes. Borja, un hombre de profunda fe, compartía con el príncipe largas conversaciones sobre la muerte y la eternidad, ayudándolo a encontrar sentido en su pérdida. En una ocasión, mientras caminaban por los jardines del palacio, Borja le regaló un rosario de ébano, diciéndoles: «Este será tu escudo contra las tormentas de la vida». Felipe lo guardó como un tesoro, llevándolo siempre consigo, un recordatorio de su madre y de la fe que lo sostenía. Tras la muerte de Isabel, Felipe se enfrentó a una nueva realidad de la soledad de un príncipe sin madre y con un padre ausente. Carlos, inmerso en las guerras contra los protestantes y los otomanos, apenas visitaba España, dejando a Felipe bajo el cuidado de ayas que, aunque amables, no podían llenar el vacío de su familia. La separación de María y Juana, enviadas a Arévalo y Toro para su educación, fue un golpe adicional. Felipe, que anhelaba la risa de Juana y la calma de María, escribía cartas a sus hermanas, pero las respuestas llegaban con semanas de retraso, acentuando su aislamiento. Los tutores, conscientes de la importancia de su alumno, redoblaron sus esfuerzos. Las lecciones se volvieron más exigentes, con jornadas que comenzaban al alba y terminaban bajo la luz de las velas. Felipe, aunque agotado, se entregaba a sus estudios, buscando en el conocimiento un escape al dolor. Su amor por la naturaleza se intensificó. Escapaba al bosque de Valladolid siempre que podía,
cazando con un arco que le había regalado su madre, o simplemente contemplando el vuelo de las águilas. En esos momentos, sentía una conexión con Isabel, como si su espíritu lo acompañara. Entre los árboles, Felipe también comenzó a desarrollar un interés por coleccionar. Reunía libros raros, desde tratados de teología hasta poemas épicos, y pequeños objetos como monedas antiguas y relicarios. Su cámara, llena de estanterías y vitrinas, era un refugio donde podía ser él mismo, lejos de las expectativas de la corte. Sin embargo, su carácter melancólico se acentuó, y los cortesanos notaban que el príncipe, de mirada gris y voz pausada, parecía llevar un peso invisible. En una ocasión, un embajador veneciano escribió en su diario: «El joven Felipe tiene los ojos de un anciano, como si ya hubiera visto demasiadas tragedias». Felipe encontraba consuelo en pequeños actos de rebeldía. En las noches, cuando sus tutores dormían, se escabullía a la biblioteca del palacio, leyendo a la luz de una vela libros prohibidos sobre alquimia y astrología. Estas lecturas, aunque contrarias a la ortodoxia de sus clérigos, alimentaban su imaginación, ofreciéndole un escape a la rigidez de su vida. En una de esas noches, encontró un manuscrito sobre los caballeros de la mesa redonda, y soñó con ser un héroe como Lanzarote, un sueño infantil que contrastaba con la realidad de su destino. En 1543, a los 16 años, Felipe de Austria y de Avis enfrentó una prueba que habría abrumado a hombres de mayor edad: la regencia del Reino de España. Su padre, el emperador Carlos I, inmerso en campañas contra los protestantes en Alemania y los otomanos en el Mediterráneo, decidió que su hijo estaba listo para gobernar en su ausencia. El Alcázar de Toledo, una fortaleza de muros gruesos y salones resonantes, se convirtió en el centro de operaciones de Felipe. Allí, rodeado de consejeros experimentados, el arzobispo de Toledo con su mirada penetrante, el duque de Alba con cicatrices de batallas lejanas, y secretarios de pluma afilada, el joven príncipe aprendió a navegar las turbulentas aguas de la política. Las mañanas de Felipe comenzaban al alba, cuando un paje le entregaba un montón de pergaminos sellados con cera, informes de gobernadores en México, cartas de embajadores en Roma, y peticiones de campesinos castellanos. Con una pluma en mano y una mente que apenas descansaba, revisaba cada documento, anotando preguntas en los márgenes. Sus consejeros, impresionados por su diligencia, lo guiaban, pero también lo desafiaban, probando su temple. «Un rey no solo escucha, Alteza», le decía el arzobispo, su voz grave resonando en la sala del consejo, «sino que decide con la certeza de Dios». Felipe, de carácter reservado, absorbía cada lección, desarrollando una cautela que se convertiría en su sello distintivo, el germen de su apodo, el prudente. La regencia fue un bautismo de fuego. Los nobles, celosos de su poder, murmuraban sobre la juventud de Felipe, cuestionando su capacidad para gobernar un reino asediado por desafíos. Las arcas reales, agotadas por las guerras de Carlos, exigían una gestión cuidadosa, y Felipe pasaba noches en vela, revisando cuentas y redactando cartas a banqueros genoveses. Su salud, siempre frágil, sufría bajo la presión. Dolores de cabeza y fiebres ocasionales lo obligaban a descansar, pero su determinación lo sostenía. En los momentos de soledad, paseaba por los jardines del Alcázar, donde los aromas de los naranjos le recordaban los campos de Valladolid y los días más simples de su infancia con su madre, Isabel de Portugal. Durante su regencia, España continuó su expansión colonial, un proceso que llenaba de orgullo al joven príncipe. En 1542, el explorador Ruy López de Villalobos bautizó un archipiélago en el Pacífico como las Islas Filipinas, en honor a Felipe, un gesto que resonó en la corte. Los mapas que llegaban a Toledo, dibujados con tinta fresca, mostraban tierras desconocidas, selvas impenetrables, costas bañadas por mares turquesa, y pueblos que rendían tributo a la corona. Felipe, fascinado, soñaba con visitar esos territorios, pero su deber lo anclaba a Castilla. En cambio, enviaba órdenes precisas.
proteger a los nativos, construir iglesias, y asegurar que el oro y las especias fluyeran hacia España. Estas decisiones, tomadas desde un escritorio de roble, moldearon un imperio que abarcaba continentes. Felipe también enfrentó tensiones internas. Los nobles castellanos, acostumbrados a influir en un rey ausente, veían con recelo al joven regente, cuya cautela los desconcertaba. En una ocasión, el marqués de Mondejar intentó presionar a Felipe para que aprobara un impuesto impopular, pero el príncipe, tras escuchar en silencio, rechazó la propuesta, citando las penurias del pueblo. No cargaré más peso sobre los hombros de los humildes, dijo, su voz firme pero serena. El marqués, sorprendido, inclinó la cabeza, y los murmullos en la corte comenzaron a hablar de un príncipe que, aunque joven, tenía la sabiduría de un rey. En medio de las responsabilidades de la regencia, Felipe encontró un refugio en el amor. Isabel de Osorio, una dama de compañía que había servido a su madre y luego a su hermana Juana, se convirtió en su confidente y su pasión. 5 años mayor que él, Isabel era una mujer de belleza serena, con cabello oscuro que caía en ondas y ojos que parecían leer el alma del príncipe. Sus encuentros comenzaron en los salones de Toledo, donde compartían charlas sobre poesía, música y los ideales caballerescos que Felipe admiraba en los libros de caballerías. Pronto, esas conversaciones se trasladaron a los jardines del Alcázar, bajo la luz plateada de la luna, donde las palabras dieron paso a promesas de amor. Felipe, a sus 16 años, estaba profundamente enamorado. Isabel, con su ingenio y su calidez, lo hacía sentir vivo, aliviando el peso de las responsabilidades que lo aplastaban. En un acto impulsivo, redactó un documento secreto, guardado en un cofre de madera tallada, donde prometía casarse con ella. Algún día, Isabel, le susurró una noche, tomándole la mano bajo un naranjo en flor, serás mi reina. Ella, consciente de las barreras que lo separaban su linaje modesto y las ambiciones dinásticas de Carlos, sonreía con melancolía, pero no lo contradecía. Este amor, aunque puro, era un sueño frágil, destinado a chocar con las realidades de la política europea. Isabel acompañaba a Felipe en sus momentos de duda, escuchando sus temores sobre la regencia y ofreciéndole consejos discretos. Cuando las tensiones con los nobles escalaban, ella le recordaba la fortaleza de su madre, instándolo a confiar en su juicio. En una ocasión, tras una reunión agotadora con el consejo, Felipe se refugió en los jardines, donde Isabel lo esperaba. No eres solo un príncipe, le dijo, su voz suave pero firme, eres un hombre con un corazón que puede cambiar el mundo. Estas palabras, pronunciadas bajo las estrellas, dieron a Felipe la fuerza para continuar, aunque sabía que su amor estaba condenado. La relación, aunque escondida tras cortinas de discreción, no pasaba desapercibida. Los cortesanos murmuraban en los pasillos, y los consejeros de Carlos, alertados por los rumores, comenzaron a presionar por un matrimonio que fortaleciera el imperio. Felipe, dividido entre el corazón y el deber, se aferraba a Isabel como a un ancla en un mar de incertidumbre. En las noches, cuando el palacio dormía, escribía cartas que nunca enviaba, declarando su amor en versos torpes pero sinceros, guardándolas en el mismo cofre que contenía su promesa de matrimonio. En 1543, mientras Felipe se adaptaba a la regencia y soñaba con Isabel de Osorio, su padre negoció un matrimonio estratégico con María Manuela de Portugal, hija del rey Juan III y prima de Felipe. Este enlace buscaba estrechar los lazos entre España y Portugal, consolidando la influencia de los Habsburgo en la península ibérica. Felipe, aunque reacio a dejar a Isabel, se mostró entusiasmado por la perspectiva de conocer a su prometida. Los retratos que llegaron a Toledo mostraban a una joven de piel pálida, ojos oscuros y una sonrisa tímida, y Felipe, intrigado, imaginaba una vida junto a ella. Cuando supo que María Manuela cruzaba la frontera hacia España, Felipe decidió sorprenderla en un gesto romántico. Disfrazado de caballero, con capa y sombrero que ocultaban su rostro, se unió a la comitiva portuguesa, mezclándose entre los guardias. Durante el viaje, intentó vislumbrar a su prometida,
que viajaba en un carruaje adornado con terciopelo. En una parada en un pueblo fronterizo, María Manuela salió para descansar, y Felipe, aún disfrazado, la observó desde la distancia. Su belleza delicada, con un vestido de seda que brillaba bajo el sol, lo cautivó, y su corazón latió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El 13 de noviembre de 1543, Felipe y María Manuela se casaron en la Catedral de Salamanca, ambos con 16 años. La boda fue un espectáculo de opulencia. Las naves de la catedral, decoradas con tapices y flores, resonaban con cánticos gregorianos, mientras los nobles de España y Portugal llenaban los bancos. Felipe, vestido con un jubón de terciopelo negro bordado con hilos de oro, tomó la mano de María Manuela, quien temblaba bajo su velo de encaje. Tras la ceremonia, la pareja visitó a su abuela común, Juana la Loca, en Tordesillas. La anciana reina, en un raro momento de lucidez, pidió que bailaran para ella, un gesto que conmovió a los novios. Felipe, guiando a María Manuela en una pavana, sintió por un instante que el futuro era prometedor. Instalados en Valladolid, Felipe y María Manuela vivieron meses de felicidad. Compartían paseos por los jardines del Palacio de Pimentel, donde ella le hablaba de su infancia en Lisboa, y largas conversaciones sobre poesía y música. María Manuela, aunque tímida, tenía un ingenio que sorprendía a Felipe, y su risa suave llenaba los salones de una calidez que él había echado de menos desde la muerte de su madre. Sin embargo, cuando María quedó embarazada en 1544, la presión de la regencia alejó a Felipe, que buscó consuelo en Isabel de Osorio, reavivando su amor prohibido. Esta distancia, aunque temporal, creó una sombra en el matrimonio. El 8 de julio de 1545, María dio a luz al príncipe Carlos, pero las complicaciones del parto la debilitaron. Días después, falleció, dejando a Felipe viudo a los 18 años. Su dolor fue genuino, aunque matizado por la distancia reciente. Lloró en privado, consolado por Isabel de Osorio, quien se convirtió en su refugio emocional. La muerte de María Manuela marcó a Felipe, reforzando su melancolía y su sentido del deber hacia su hijo, aunque el pequeño Carlos, enfermizo desde el nacimiento, sería una fuente de preocupación constante. En su cámara, Felipe guardó un retrato de María Manuela, un recordatorio de una felicidad efímera y de las responsabilidades que lo aguardaban. En 1548, Carlos llamó a Felipe a los Países Bajos, buscando presentarlo como su heredero en los territorios Habsburgo. Felipe dejó España, navegando por mares turbulentos hasta Bruselas, donde fue recibido con festejos extravagantes. Los banquetes, con mesas cargadas de faisanes y vinos de Borgoña, los torneos con caballeros de armaduras doradas, y los desfiles con banderas de los 17 territorios flamencos abrumaron al joven príncipe, pero también lo fascinaron. La cultura flamenca, con sus tapices coloridos, su música polifónica y sus ciudades bulliciosas, dejó una huella en él. Paseaba por los canales de Amberes, maravillado por los barcos cargados de especias, y visitaba iglesias góticas, donde rezaba por la salud de su hijo Carlos. Sin embargo, su relación con la familia Habsburgo fue tensa. Su tío Fernando, rey de romanos, y su primo Maximiliano lo veían con recelo, temiendo que Carlos lo nombrara emperador del Sacro Imperio. Felipe, cuya falta de fluidez en alemán e italiano dificultaba la comunicación, se sentía fuera de lugar en las cortes de Bruselas y Viena. Carlos soñaba con nombrar a Felipe emperador, pero los príncipes electores, prefiriendo a Maximiliano, frustraron este plan, sembrando rivalidad entre los primos. En una cena en Bruselas, Maximiliano bromeó sobre la rigidez de Felipe, diciendo: «Mi primo parece más monje que príncipe». Felipe, herido pero impasible, respondió con una sonrisa fría, ganándose el respeto de los presentes por su compostura. Felipe regresó a España en 1551, decepcionado pero enriquecido por la experiencia. Las tensiones familiares y la presión de su padre lo endurecieron, pero también avivaron su ambición de construir un legado propio. A su regreso, se reanudaron las negociaciones matrimoniales. Carlos,
buscando una alianza contra Francia, propuso un matrimonio con la reina Elizabeth I de Inglaterra, un enlace que prometía beneficios estratégicos pero que pondría a Felipe en el centro de un torbellino político. El 25 de julio de 1554, Felipe se casó con Elizabeth I en la Catedral de Winchester. Con 27 años, él era un príncipe maduro, mientras que Elizabeth, de 38, era una reina experimentada pero vulnerable tras su ascenso al trono. La boda, celebrada con pompa, fue un espectáculo de diplomacia. Los vitrales de la catedral brillaban bajo el sol inglés, y los nobles de ambos reinos llenaban los bancos, aunque muchos ingleses veían al español con desconfianza. Elizabeth, vestida con un traje de terciopelo rojo bordado con perlas, quedó fascinada por Felipe, viéndolo como un hombre atractivo y poderoso. Él, sin embargo, la encontró poco atractiva, su frialdad contrastando con la pasión de Isabel de Osorio. En privado, Felipe confesó a un consejero: es una reina, pero no una esposa. El pueblo inglés rechazó el matrimonio, temiendo la influencia española. Los acuerdos nupciales estipulaban que Felipe gobernaría España y Elizabeth Inglaterra, sin unir las coronas, y que sus hijos heredarían los reinos por separado. Sin embargo, las tensiones religiosas entre católicos y protestantes en Inglaterra complicaron la unión. Felipe, ferviente católico, intentó influir en Elizabeth para restaurar el catolicismo, pero ella, hábil política, mantuvo su postura anglicana, frustrando sus esfuerzos. 2 meses después, Elizabeth anunció un embarazo, un anuncio que llenó de esperanza a Felipe, que soñaba con un heredero para ambos reinos. Sin embargo, pronto se reveló como un embarazo psicológico, probablemente causado por estrés y problemas de salud. Felipe, decepcionado, abandonó Inglaterra en 1555, ignorando las súplicas de su esposa. Se instaló en Flandes, gestionando conflictos europeos, hasta que Carlos lo llamó a España en 1556 para abdicar. El 16 de enero de 1556, Felipe se convirtió en Felipe II, rey de España, heredando un imperio vasto pero lleno de desafíos. En 1558, Elizabeth murió tras una enfermedad, dejando a Felipe viudo nuevamente. Su muerte le afectó poco, y rápidamente pidió la mano de su cuñada, Isabel I de Inglaterra, pero ésta lo rechazó, iniciando una enemistad que definiría décadas de conflicto. Felipe, ahora rey, se centró en su nuevo papel, dejando atrás los sueños juveniles de amor y enfrentando la realidad de un imperio que exigía su alma. En 1556, a los 29 años, Felipe II ascendió al trono de España tras la abdicación de su padre, Carlos I, en una ceremonia solemne en Bruselas. El peso de la corona, forjada con el oro de las Américas y cargada con las ambiciones de los Habsburgo, recayó sobre sus hombros, desde el Alcázar de Toledo, y más tarde desde el monasterio Palacio del Escorial. Felipe gobernó un imperio que abarcaba desde las costas de México hasta las islas Filipinas, desde los Países Bajos hasta el sur de Italia. Su apodo, el Prudente, reflejaba su meticulosidad. Cada decisión, desde tratados con Francia hasta la gestión de las minas de Potosí, era analizada con una precisión casi obsesiva. El Escorial, cuya construcción comenzó en 1563, se convirtió en el corazón de su reinado. Diseñado como un monumento a la fe católica y al poder español, este complejo de piedra gris, con sus torres austeras y sus jardines geométricos, era un reflejo de la personalidad de Felipe, disciplinado, piadoso y reservado. En su estudio, rodeado de mapas, libros y relicarios, pasaba horas revisando informes, redactando cartas y rezando ante un crucifijo de ébano. Los cortesanos lo describían como un rey inaccesible, más monje que monarca, pero su dedicación era incuestionable. El mundo es un tablero, decía a sus secretarios, y cada movimiento debe ser calculado. Felipe heredó un imperio, glorioso pero frágil. Las arcas reales, agotadas por las guerras de Carlos, dependían del oro y la plata americanos, que llegaban en flotas vulnerables a los piratas ingleses. Los Países Bajos,
ricos pero rebeldes, se agitaban contra la autoridad española, mientras los otomanos amenazaban el Mediterráneo. En Italia, los ducados de Milán y Nápoles exigían una administración constante, y en Castilla, los nobles seguían celosos de su influencia. Felipe, consciente de estos desafíos, trabajaba hasta el amanecer, su salud frágil resentida por el insomnio y las migrañas. En los momentos de descanso, paseaba por los jardines del Escorial, donde los monjes jerónimos cultivaban rosas, y encontraba consuelo en la oración, su fe católica como un ancla en un mundo turbulento. Uno de los episodios más emblemáticos del reinado de Felipe fue la creación de la Armada Invencible, un ambicioso proyecto para invadir Inglaterra y derrocar a Isabel I, cuya ascensión al trono tras la muerte de Elizabeth I en 1558 marcó el inicio de una enemistad profunda. Isabel I, protestante y astuta, apoyaba a los rebeldes holandeses y permitía a corsarios como Francis Drake saquear las flotas españolas. Felipe, defensor de la fe católica, veía en Inglaterra una amenaza no solo política, sino espiritual. En 1585, tras años de tensiones, decidió actuar. En los astilleros de Cádiz y Lisboa, cientos de carpinteros trabajaban sin descanso, construyendo galeones y carracas bajo la supervisión de Álvaro de Bazán, el almirante más respetado de España. Felipe visitaba los puertos, inspeccionando las naves con un ojo crítico, sus velas blancas ondeando como promesas de victoria. En su estudio del Escorial, revisaba planos navales, calculando provisiones y estrategias. La armada, con más de 130 barcos y 30.000 hombres, era un coloso marítimo, un símbolo del poder español. Los soldados, con armaduras relucientes, y los marineros, endurecidos por años en el mar, se preparaban para la gloria, mientras los monjes bendecían las naves con agua bendita. En mayo de 1588, la armada zarpó desde Lisboa, sus velas desplegadas bajo un cielo gris. Felipe, desde el Escorial, rezaba diariamente por su éxito, arrodillado ante un altar adornado con velas. Sin embargo, el destino fue cruel. Los fuertes vientos del Canal de la Mancha, combinados con la agilidad de la flota inglesa y los errores tácticos del duque de Medina Sidonia, quien reemplazó a Bazán tras su muerte, diezmaron la armada. Las tormentas, apodadas el aliento de Dios por los ingleses, destrozaron decenas de barcos, y los sobrevivientes, hambrientos y heridos, regresaron derrotados. La noticia llegó al Escorial en septiembre de 1588. Felipe, sentado en su estudio, escuchó el informe con rostro impasible, aunque sus manos temblaban al sostener la carta. No envié a mis naves a luchar contra los elementos, dijo, su voz quebrada pero firme. En privado, lloró, no por la derrota, sino por los hombres perdidos y el sueño frustrado de unir Europa bajo la fe católica. La derrota de la Armada marcó un punto de inflexión, debilitando la hegemonía española y fortaleciendo a Inglaterra. Sin embargo, Felipe, resiliente, ordenó la reconstrucción de la flota, demostrando que su espíritu no estaba roto. Otro hito del reinado de Felipe fue la unificación de Portugal bajo la corona española en 1580, tras la muerte sin herederos del rey Sebastián de Portugal en 1578, y la posterior desaparición del cardenal Enrique en 1580, Felipe, como nieto de Manuel I de Portugal, reclamó el trono. Sin embargo, Antonio, prior de Crato, un pretendiente rival, se proclamó rey, desatando una crisis sucesoria. Felipe, decidido a consolidar su derecho, envió al duque de Alba con un ejército de 20.000 hombres a Lisboa. La campaña fue breve pero decisiva. En la batalla de Alcántara, las fuerzas españolas aplastaron a las de Antonio, y Lisboa cayó en agosto de 1580. Felipe entró en la ciudad en 1581, recibido con una mezcla de temor y respeto. En la Catedral de Lisboa, fue coronado rey de Portugal, un momento inmortalizado en tapices que mostraban al monarca con una capa de terciopelo azul y una corona de oro. Felipe prometió respetar las leyes y costumbres portuguesas, instalándose temporalmente en el Palacio de Ribeira, desde donde gobernó ambos reinos.
La unificación fortaleció el imperio español, otorgándole acceso a las rutas comerciales portuguesas en Asia y África, las especias de las Molucas, el marfil de Angola y los puertos de Macao y Goa enriquecieron las arcas reales, aunque la administración de un imperio aún más vasto agotaba a Felipe. En Lisboa, paseaba por los muelles, observando los galeones cargados de tesoros, y soñaba con un mundo unido bajo su corona. Sin embargo, la resistencia de algunos nobles portugueses y la carga administrativa de dos reinos le recordaban que incluso los imperios más grandes tenían fisuras. Felipe regresó a España en 1583, dejando a Portugal bajo la gobernación de virreyes leales. La unificación, aunque exitosa, fue un logro agridulce, pues las tensiones entre españoles y portugueses persistieron, y el sueño de una península plenamente integrada nunca se materializó en su reinado. El reinado de Felipe estuvo marcado, no solo por retos políticos, sino también por tragedias personales. Su hijo, el príncipe Carlos, nacido de su matrimonio con María Manuela, fue una fuente constante de preocupación. Enfermizo y de temperamento inestable, Carlos creció resentido por la estricta educación impuesta por su padre. En 1568, tras descubrir un supuesto complot del príncipe contra él, Felipe ordenó su arresto, una decisión que lo atormentó. Carlos murió en prisión ese mismo año, a los 23, dejando a Felipe devastado. En su capilla privada, rezó por el alma de su hijo, pero nunca habló públicamente de la tragedia, llevando el dolor en silencio. Sus matrimonios posteriores también trajeron desafíos. Tras la muerte de Elizabeth y de Inglaterra en 1558, Felipe se casó con Isabel de Valois en 1559, una princesa francesa cuya dulzura conquistó su corazón. La pareja tuvo dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, pero Isabel murió en 1568 tras un parto complicado, sumiendo a Felipe en un nuevo luto. En 1570, se casó con Ana de Austria, su sobrina, quien le dio 5 hijos, incluido el futuro Felipe III. Ana, de carácter fuerte, fue una compañera leal hasta su muerte en 1580. Estos matrimonios, aunque estratégicos, dejaron a Felipe emocionalmente agotado, su corazón dividido entre el deber y la pérdida. Felipe también enfrentó tensiones con su primo Maximiliano, ahora emperador del Sacro Imperio. Las rivalidades familiares, sembradas en los Países Bajos, persistieron, complicando las alianzas contra los protestantes. En una carta a Maximiliano, Felipe escribió: «La familia debe ser un baluarte, no un campo de batalla». Sin embargo, la desconfianza mutua limitó la cooperación, debilitando la causa católica en Europa. A medida que envejecía, Felipe reflexionaba sobre su legado. Su reinado, aunque glorioso, estuvo marcado por contrastes: la grandeza del Escorial y la derrota de la Armada, la unificación de Portugal y la rebelión de los Países Bajos, la defensa de la fe católica y las tensiones religiosas en Inglaterra. Su imperio, el más grande de su tiempo, era un mosaico de culturas y territorios, pero su administración centralizada desde el Escorial lo hacía difícil de sostener. Felipe, consciente de estas limitaciones, preparó a su hijo Felipe III para sucederle, aunque temía que no tuviera su misma tenacidad. En los últimos años, la salud de Felipe se deterioró. La gota y las fiebres lo confinaron a una silla de ruedas, pero seguía gobernando desde su cámara, dictando órdenes con voz débil. En 1598, en el Escorial, Felipe murió rodeado de monjes que entonaban salmos. Su última petición fue ser enterrado bajo el altar mayor de la basílica, un símbolo de su devoción. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado perduró. El Escorial, las Islas Filipinas, y la imagen de un rey que, con aciertos y errores, gobernó un mundo. Felipe II fue un monarca complejo, un hombre de fe profunda y ambición desmedida, cuyo reinado definió el apogeo y los límites del poder español. Su vida, desde las calles de Valladolid hasta los salones de Lisboa, fue un testimonio de la carga de una corona que abarcaba continentes. Como dijo una vez a un consejero: «No
busco la gloria para mí, sino para Dios y para España. En su tumba, rodeado de piedra y silencio, Felipe encontró el descanso que el mundo nunca le dio.